en esta tarde, noche, transición de primavera, yo decidí que había que ponerse a tono con la celebración de tener a alguien desde Cartagena, Colombia, así que disfrutándome, haciéndome la idea de que estoy en Cartagena, así que mi cayena y mis corazones para todos aquellos que están aquí para disfrutar de las relaciones de pareja, así que bienvenidos a esta edición del Club de Bienestar, donde con una especialista, la doctora Patricia Malavet Álvarez, que ella es de verdad una persona que ha hecho un recorrido precioso en todo el tema de la resolución de conflictos. Es psicóloga de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, y también ha hecho unas especialidades en el área de la psicología clínica y por supuesto también en el tema de conciliación, y es miembro del Círculo Psicoanalítico del Caribe. Vamos con la siguiente. Bueno, una de las cosas que es precioso acerca de ella es que todo el trabajo que ella ha hecho en arbitraje en la Cámara de Comercio de Colombia, que de pronto uno dijera, cómo es que el tema de conflicto se involucra en el área de los negocios, en el área de la familia, en el área de las parejas, en el área de la educación, ya no los va a estar contando, y es muy, muy importante que conozcamos un poquito de esto para poder ver qué es lo que podemos hacer en nuestras relaciones durante esta situación que estamos viviendo, porque de verdad hemos visto algunas estadísticas, cómo ha incrementado la violencia doméstica en diferentes lugares. Revisábamos las estadísticas, por ejemplo, de la ciudad de Houston, y nos decían que 300 llamadas más en el mes de marzo, más que las de febrero, con temas de violencia doméstica, y ella encontraba también en Colombia algunos números que nos va a estar compartiendo. Así que todo el tema de mediación y resolución de conflicto realmente es prioritario en este momento, sobre todo para poder sobrellevar lo que nos espera. Ya no importa si es largo o poco el tiempo, sino que lo que seguimos viviendo en el día a día. Así que una súper bienvenida a la doctora Patricia Malavet, la saludamos desde... Buenas noches a todos. Qué alegría estar aquí compartiendo de mi poca experiencia en el tema de mediación y resolución de conflictos. Y digo poca porque uno todos los días empieza el día como si fuera un nuevo día y empieza a aprender cosas nuevas de las familias, de las personas. Digamos, hay personas en todos los escenarios y realmente uno se sorprende de lo que puede encontrar día a día frente a todos estos cambios, y especialmente en este tiempo de cuarentena. Así que agradezco mucho a Círculos de Bienestar, a Nilsi, a Zuli, a todo el equipo que me han invitado muy amablemente a participar de esta pasión que es trabajar desde la parte de resolución de conflictos. Bueno, pero definamos poca experiencia, definámoslo en años para hablar entonces ya no de subjetividad, sino en años. Entonces, ¿cuántos años lleva en esto la doctora? Bueno, llevo 20 años, un poquito más de 20 años trabajando en esto. Ha sido mi pasión, desde mi historia personal ha cobrado sentido. Yo creo que las pasiones empiezan a cobrar sentido cuando uno las pone al servicio de los demás. Y tal vez de una historia de familia compleja, conflictiva, partió mi interés genuino de un proceso personal terapéutico, de un proceso espiritual que ha resultado tema clínico, por el tema educativo y en especial en el día a día de mi vida, en mi familia. Creo que mi familia ha sido una apuesta a romper todos los esquemas que implica concebir el conflicto como algo negativo, concebir el conflicto como algo en donde uno se estanca, sino más bien ese conflicto que se transforma y que se convierte en esa oportunidad de aprendizaje y de crecimiento para crecer, valga la redundancia, y para poder vivir una vida diferente. Un conflicto que se transforma es un conflicto que te hace crecer, es un conflicto que te permite avanzar. Y eso es lo que yo he sentido que ha pasado en mi vida. Creo que mi vida ha sido eso, ¿sí? Un resumen de una historia personal desde mi familia de origen que ha resultado en un proceso creativo, en un proceso constructivo que se ha aplicado en primera instancia en mi familia y que cada día se aplica. Eso nunca se acaba, es permanente. Claro. Entonces, creo que ha sido una vivencia y pues en este momento estoy en un momento muy lindo con mis estudiantes. Yo trabajo en un colegio bilingüe de la ciudad
en donde coordino el programa de mediación escolar y ha sido un programa maravilloso donde yo he visto seres humanos ser transformados por la decisión de cambiar, de liderar sus vidas, de aprender nuevas habilidades y estrategias para poder resolver sus conflictos en casa, con sus compañeros, en la vida familiar, en la vida universitaria y en la vida laboral. O sea, que realmente ha sido un proceso enriquecedor y que en estos 20 años, no importa en dónde la doctora Patricia Malavet ha estado trabajando, en donde ella esté, trae esa conversación, incorpora lo que está haciendo a los grupos, a la población y termina siendo al final como un regalo de luz que termina impactando muchas vidas en diferentes ámbitos. El trabajo de Cámara de Comercio fue precioso con todo el tema de mediación y ahora trasladar todo eso a la educación. Entonces empecemos por definir el conflicto y para que vayamos viendo estos elementos, ¿por qué hoy más que nunca con estas estadísticas que tenemos? El New York Post decía que los divorcios, las consultas de divorcio en Estados Unidos están aumentando porque la gente dice, ¿quién es este para que yo estoy viviendo? Y ya no se soportan, sin contar el tema que por el tema económico, el tema de pérdida de empleo, o sea, todas esas otras arandelas que están en esta situación, pero de poder descubrir o esta situación ha permitido, entonces los divorcios y las consultas están aumentando, además de los testamentos, o sea, es increíble que estas consultas estén aumentando. Entonces, ¿qué estadísticas tenemos? ¿Cómo ha sido de pronto el mapa de divorcios en el planeta? Bueno, el mapa de divorcios en el planeta es preocupante. Digamos que hablamos de un mapa de divorcio publicado en el 2014 por la revista online de Business Insider, basado en cifras de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, y que refleja en el mundo un aumento de índices de divorcio, digamos que 71% en Bélgica, mientras que España se sitúa en los 5 primeros países alcanzando un 61%, dato que últimamente ha bajado de forma considerable hasta un 20 o un 30% debido a la crisis. Chile es la nación donde menos divorcios se registran, apenas un 3%, enseguida Vietnam y Libia un 5%. Pero en términos generales, Estados Unidos tiene un 53%, países como Brasil en Latinoamérica tienen un 25%, en Colombia un 9%, en Venezuela un 27%, digamos que Ecuador un 20%, Australia un 45%. En realidad, esas estadísticas nos muestran ese incremento de dificultades no resueltas o no transformadas dentro del núcleo familiar. Sabemos que la familia es la célula básica de la sociedad y donde el ser humano aprende a lidiar con los conflictos. Bien decía yo al inicio que mi historia personal tuvo mucho que ver y ha tenido mucho que ver, y lo digo como con orgullo. ¿En qué sentido? Porque digamos que en un momento de mi vida me desafié muy chiquita, tenía como 11 años, donde dije, no, yo no quiero una vida así. Yo amé a mis papás, que en paz descansen, amo a mis hermanos, pero digamos que mi entorno familiar me llevó a mí a esforzarme, a salir de mi zona de confort en medio de las dificultades y a decir, yo quiero trabajar por mí en primera instancia porque parte de uno, de una decisión personal, pero también quiero trabajar por los otros. Y trabajar por mí quiere decir trabajar por esa familia que empecé a construir de la mano con mi esposo y con mi hijo hoy, pero que ha sido un proceso de muchas pérdidas en términos de ganancias. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno pierde algo en donde está arraigado y atado, ¿sí? O ese goce del que habla el psicoanálisis, ¿verdad? Cuando uno suelta ese goce y empiezas tú a darte cuenta que tú lo puedes sustituir por algo, lo puedes sublimar por algo productivo, por algo sano, por algo donde tú construyes a partir de decisiones, ahí comienza mi pasión. Esto comenzó a los 11 años en una decisión personal, de un análisis personal, de una vida espiritual sólida, que comenzó hace mucho tiempo, pero que se ha ido transformando y que ha ido encontrando esa paz interior para poder dar esa paz exterior. Entonces, es un desafío para mí todos los días, ¿no? Es un desafío para mí porque es algo que está allí en mi ADN. Entonces, en ese orden de ideas, retornando al tema de las estadísticas,
esto nos lleva a pensar o a repensar qué podemos hacer para buscar esas estrategias de las que nos habla, o ese eje principal del que nos habla Estanislao Zuleta en la siguiente cita. El hombre en lo más íntimo de su ser es un nudo de relaciones e intercambios. Intercambios lingüísticos, afectivos, sexuales, económicos. Pero también en esto consiste su riqueza. Un conjunto de visiones y conflictos, de visiones del mundo, de proyectos, de intereses. Cuando esta inevitable combinación de interdependencia y oposición desemboca en la guerra y la violencia, se ha producido el más alto fracaso de las más altas posibilidades humanas. El diálogo inteligente, si se trata de concepciones, la transacción si se trata de intereses, y en último caso, el reconocimiento de que el otro, por opuesto que sea su visión del mundo y del futuro a la nuestra, sigue siendo un hombre como nosotros. Eso lo dice Estanislao Zuleta en su libro Educación para la Paz en el año 2005. Ya Estanislao Zuleta había venido investigando muchísimo sobre el tema de la resolución de conflictos como algo que forma parte de la esencia del ser humano. Por eso ahí habla de que cuando en un momento determinado se convierte en violencia, dejamos de usar el diálogo, ese diálogo del que Sócrates hacía tanta mención, ¿verdad? Ese diálogo que se convierte en ese mediador, en ese gigante dormido en la resolución de conflictos y que se corta en la medida en la que yo decido hacerlo así. Así que todo esto forma parte de una decisión, ¿sí? Desde la vivencia personal y desde el estudio, esto forma parte de una decisión. La experiencia vivida en este colegio donde yo estoy durante 8 años ha sido maravillosa. Ver adolescentes que según Erickson, Erik Erikson habla de la adolescencia como esa etapa compleja donde los seres humanos carecemos de esa estabilidad que se requiere y cerebralmente, neuropsicológicamente estamos hablando que hay una diferencia en el cerebro del adolescente al cerebro de un niño y vemos una explosión de cambios que generan incertidumbres, que generan angustias, preocupaciones y que escalan el nivel de conflicto. Y ver este trabajo con adolescentes entre los 13 y los 18 años de edad ha sido maravilloso. O sea, todo el mundo me dice, pero ¿tú cómo trabajas con adolescentes? Le digo, me encanta porque ahí está la materia prima de lo que es el ser humano del futuro. Cuando tú a un adolescente lo escuchas, cuando tú a un adolescente le dedicas tiempo, cuando tú a un adolescente lo empoderas, estás trabajando sobre el ser humano inmediatamente cercano, porque entre los 18 y los 20 sales inmediatamente a una adolescencia. Y muchos de los conflictos que hoy tenemos en familia es porque el adolescente no cumplió su etapa y termina eternamente adolescente, el síndrome este de Peter Pan, donde no quiere crecer, donde no quiere tener pérdidas para después tener ganancias. Bien está dicho, hay un versículo bíblico en Hebreos 12:11 que dice, es cierto que ninguna disciplina en el tiempo presente es causa de gozo, sino causa de tristeza, pero en el futuro da fruto apacible de justicia. Cuando tú en ese tiempo de la adolescencia, tú catapultas al adolescente desde fortalecer la autonomía, la independencia, le generas habilidades desde la comunicación, desde la creatividad, desde la estrategia, desde la negociación, tú ves el resultado. Seres humanos constructivos. Hoy tengo estudiantes de derecho en varias universidades del país y fuera del país que me dicen, tú no te imaginas lo que aprendimos de esto en el colegio, esto es para la vida. Y pues mi investigación de la última maestría que terminé hace poco tiene que ver con eso, tiene que ver en cuáles son esas habilidades que ellos desarrollaron y se dieron cuenta que tenían, que han servido para la vida y que han trascendido a sus familias, que han trascendido a sus trabajos, que se unen como factor de bendición y de construcción y no como factor de conflicto. Y eso no tiene precio. De verdad que yo cuando los veo, cuando los oigo gestionar, hoy precisamente estaba trabajando con el personero del colegio y con el director del centro de mediación, chicos entre 16 y 18 años y me decían, Miss, pero es que es necesario activar el liderazgo estudiantil en estos tiempos de pandemia. La gente está desanimada y no podemos permitir eso. Nosotros tenemos una campaña que se llama Ey, bájale, y necesitamos bajarle a la violencia, necesitamos darle espacios al diálogo, necesitamos darle espacios a esa transformación del conflicto. Entonces, ver eso
nos lleva aún más en las familias que un hijo le llegue a un papá con eso. Papá dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué necesito hacer para hacer ese cambio dentro de mi familia? Es fascinante este tema porque realmente es de alguna manera empezarle a poner herramientas y siempre hablamos de la correa de herramientas como para ser mecánico, para ser electricista, para ser plomero, todos tienen una correa diferente y la correa que le vamos colocando a los chicos de herramientas para que vayan resolviendo conflictos realmente terminan siendo de alguna manera una nueva forma de ofrecerles a ellos la libertad de poder construir desde la palabra y no desde la agresión. Así que, ¿qué estadísticas has encontrado en Colombia sobre el tema de violencia doméstica en estas últimas semanas? Que podamos de pronto entender cómo se está moviendo ese tema y qué representa empezar no solamente a definir el conflicto, sino también poder identificar las estrategias y pudiéramos ser puntuales con nuestros seguidores de poder decir cuáles estrategias recomendamos para que esto sea posible. Así es. Digamos que en las últimas estadísticas en Colombia hablamos que, bueno, el gobierno informó que de las 2.219 personas que se comunicaron con la línea 155 durante esta cuarentena obligatoria, el 89.6% recibió apoyo sobre rutas de atención en violencia. El 9% se le otorgaron otras orientaciones por parte de psicólogos y abogados, y en algunos casos fueron remitidos a otras entidades competentes. Hay una línea que es la 141 del ICBF, cuando se involucran niños, niñas y adolescentes, y la línea 122 de la Fiscalía, cuando se requiere entablar una denuncia penal. En Colombia ha aumentado el 34%, es un porcentaje altísimo de violencia intrafamiliar. De hecho, pues yo dentro de mi trabajo dicto una cátedra de inteligencia emocional y liderazgo, y hoy muchos de los jóvenes en el taller que tuvimos me decían, la verdad es que no me soporto a mi papá. La verdad es que esto ha sido un tema muy complejo y realmente irritable, o sea, realmente en el límite. Desconozco a mi papá, no quiero verlo, no quiero saber nada de él. Y uno escucha, digamos, en todos estos espacios personales, no me soporto a mi esposo, no me soporto a mi esposa, no puedo más con este tiempo. Eh, Son tiempos donde si la relación de pareja estaba en una situación desventajosa al entrar a la cuarentena, pues por supuesto esto va a incrementar en tiempos de cuarentena donde tengo que en el día a día, en mi rutina, estar todo el tiempo. El otro escenario en el que nos enfrentamos es el teletrabajo. El teletrabajo, cuando el teletrabajo no era la rutina común de cualquier persona, puede resultar estresante para los que están sometidos al teletrabajo, porque pueden extenderse las horas laborales muchísimo y eso puede disminuir el contacto con la familia, eso puede disminuir la empatía, que es parte de las estrategias sobre las cuales vamos a hablar en este proceso, y esos tiempos que se requieren, esos espacios que se requieren para reconstruir y como resignificar la familia en este tiempo. En este resignificar a la familia, podemos empezar a hablar de qué temas pudiéramos explorar, ya sea en la relación de parejas o ya sea en la relación familiar, qué estrategias serían específicas para que pudiéramos empezar a trabajar y decir, me tengo que mirar a mí mismo, o sea, me tengo que mirar y no puedo seguir quedándome en lo que está afuera, que es el problema, que es la situación, sino esa mirada hacia dónde la dirigimos. Así es. Digamos que el punto de partida es la comunicación. Hay 5 premisas que son importantes tener en cuenta en este tiempo para de ahí partir a las estrategias. La primera es que no es posible no comunicarse. Por más que yo quiera, en mi silencio también habla. Por más que yo quiera, mi gesto habla. Por más que yo quiera, mi tono de voz habla. Si yo digo, ¿te gusta la comida? Sí, yo ahí estoy diciendo verbalmente que aparentemente me gustó, pero el tono de voz da cuenta de que más o menos, ¿sí? O de pronto no. Entonces, es imposible no comunicarse.
Entonces, en ese orden de ideas, al ser imposible no comunicarse, ¿qué pasa? Toda comunicación en ese escalonamiento tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. Hay un mensaje que yo quiero transmitir, hay algo que yo quiero decir, pero dependiendo del tipo de relación que yo tenga, ese mensaje llegará de manera transformadora o de manera conflictiva. El tercer punto es que los seres humanos se comunican por 4 canales simultáneamente. Unos son visuales, otros son kinestésicos, otros son auditivos y otros son digitales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, de acuerdo a las gafas con las que me ponga para ver la vida, así la estoy viendo. Hay gente que es visual, entonces se comunica mejor a través de un gráfico. Hay gente que es auditiva, se comunica mejor a través de instrucciones. Hay gente que es kinestésica y es a través del sentir, del ser escuchado, del ser, mírame, ¿sí? El hecho de ser, de sentir. Y el digital es aquel que es todo programador, todo que necesita como un paso a paso de la situación para poder comprender el mensaje que yo le estoy dando. Entonces hay un receptor, pero hay un emisor, y ese emisor tiene un mensaje que le quiere transmitir al receptor, pero puede que el receptor sea visual y el emisor sea auditivo, y de pronto lo está transmitiendo de una forma auditiva, y cuando llega al receptor visual entra en choque porque no recibe el mensaje como esa persona lo esperaba. Entonces hay que poder identificar qué soy yo, ¿sí? ¿Cómo puedo identificar? Yo recuerdo alguna vez estar en una mediación donde un mediador era muy visual y una de las partes, digamos que todo el tiempo la persona observadora, porque normalmente hay un mediador y un observador que ambos son participantes, siempre había estado tratando de comunicarle como los acuerdos de manera verbal. Y la otra persona no entendía, decía, no, ya yo no voy a negociar más, ya no entiendo lo que me quieres decir, no voy a negociar más. Este mediador visual se levantó, cogió un tablero que estaba allí y le hizo un gráfico de lo mismo que esa persona le estaba diciendo. Y la transformación fue automática. A mí nunca se me olvida eso. El hombre dijo, pero si hablamos en gráficos, me lo hubiera dicho desde hace tiempo, lo hubiera entendido mejor. Entonces, de eso se trata. En el día a día, a veces yo tengo lenguajes, ¿sí? Y desde la afectividad yo también tengo lenguajes. Tengo lenguajes, digamos, en lo que tiene que ver con los lenguajes del amor. Hay un autor, se los recomiendo, que es Gary Chapman, habla de los 5 lenguajes del amor. Y hay lenguajes del amor para los hombres, para las mujeres, para los adolescentes, para los niños. Pero él básicamente habla de 5 lenguajes del amor. Un lenguaje de detalles, un lenguaje de palabras de afirmación, un lenguaje de toque físico, un lenguaje de calidad del tiempo, un lenguaje habla de diferentes, ahora no recuerdo el último, pero te lo prometo que se los doy. Pero se los recomiendo, porque cuando uno logra identificar el lenguaje del amor y de comunicación de una persona, el proceso de resolver conflictos fluye. Yo a mi hijo no le puedo decir algo que no venga con una evidencia, pero que venga mediada con palabras de afirmación. Porque donde yo me pase en firmeza, me cierra la comunicación. Entonces, poder identificar el lenguaje de amor de tu esposo, el lenguaje de amor de tu esposa, el lenguaje de amor de tu hijo, el lenguaje de amor de tu hermano, te da un plus en ese proceso de poder ayudar a otra persona a relacionarse mejor. Entonces, yo realmente pienso que en ese proceso de comunicarnos necesitamos identificar esos lenguajes. De otra manera, también es importante la naturaleza de una relación, que depende por dónde empiece a contar la historia. Es decir, depende por dónde comiences tú, con el tono que comiences, para poder iniciar una conversación. Y digamos que hay algo en disciplina positiva que yo siempre he tomado como herramienta para mi trabajo y aquí en casa, son las reuniones familiares. Las reuniones familiares son estos espacios donde yo le doy la oportunidad a los miembros de mi familia, y me doy a mí misma la oportunidad de reconocer lo positivo de mi familia, de cada uno de los miembros de mi familia, pero también aquellos aspectos a mejorar. Generalmente cuando hay un conflicto yo comienzo por lo malo, pero es que tú siempre es la misma historia, es que tú siempre dejas todo tirado, y nunca reconozco aquellos aspectos positivos que
pareja, que mi hijo, que mi hermano, que mi hermana, que mi mamá tienen. Y obviamente entro sobre la base de un juicio. Entonces, tiene que ver mucho con el aspecto relacional. Y en esas reuniones familiares es muy importante, y es otra de las recomendaciones, ya ahí voy dando como pildoritas, importante terminarlas con algo que les guste hacer juntos, un juego de mesa, un karaoke, un tiempo de raclette, de fondue juntos, un tiempo de película y después conversar y comentarla. Y hacer estas reuniones familiares por lo menos cada 15 días si se puede, o si no una vez al mes. Porque son esos espacios donde uno cree que tiene todo resuelto a nivel de comunicación, pero si tú no haces un alto en el camino y haces esas reuniones familiares, y si le pones el contenido espiritual, donde tú invitas a ese ser superior a la mitad a que te dé paz y que te dé esa tranquilidad, comprobado científicamente, la meditación y la oración tienen un efecto sobre nuestro cerebro, donde libera serotonina y baja el nivel de cortisol en nuestro cerebro. El cortisol es aquel que activa el estrés y bloquea todo tipo de aprendizaje, bloquea todo tipo de relacionamiento, porque el cortisol lo que hace es fastidiar. Digamos que en términos generales te genera esa sensación de estrés, de fastidio, de pesadez. Mientras que si tú liberas serotonina, tienes la posibilidad de escuchar más, de poder aprender de lo que el otro te diga, porque no las sabemos todas. Porque cada día mi esposo me dice, pero es que necesito que me escuches en esto puntualmente. Y adicional a ello, pues nosotros normalmente mezclamos un montón de cosas en una misma reunión o en una misma conversación y sacamos cosas del pasado. Entonces, en la medida en la que uno vaya pudiendo resolver como por pedacitos y no dejando acumular, ese proceso va siendo mucho más constructivo. Y bueno, y finalmente, pues el tema de el significado de toda oración lo pone el receptor, ¿sí? Digamos que hay otro libro que les recomiendo mucho y es el de los 4 acuerdos, y es el de no te tomes nada personal. Es algo desafiante, porque cuando uno siente ese golpe o eso que uno siente cuando alguien dice algo y uno se molesta, es poderlo desmitificar. Y desmitificarlo implica un proceso personal importante. Es poder entender comprender lo que esa persona me quiso decir, ¿sí? ¿Cómo lo recibí yo? Yo decido que eso me afecte si yo le permito que me afecte. Y analizar por qué me afecta. Analizar qué tengo que ver yo ahí que me afecta. Qué tengo que ver yo ahí que definitivamente no me permite avanzar. Yo creo que es el momento de poder identificar esa frase de Jacques Lacan que dice que más se ayuda por lo que se es que por lo que se sabe, para poder decir esa mirada a lo que yo recibo de la gente, más allá de lo que la gente me entrega. Lo decías tú, el receptor resignifica y es el que de alguna manera le pone sentido a eso. Entonces, es importante apuntar a eso y poder decir, esa mirada está ahí. Entonces, ¿cómo empezamos el proceso de hacer la resolución del conflicto? Es decir, qué elementos podemos identificar ahí para empezar ese proceso de resolución y poderle decir a nuestras parejas o a nuestras familias, estas son mis expectativas, esto es lo que está sucediendo y estas son las cosas en las que nos vamos a encontrar y estas son las cosas en que nos vamos a desencontrar, porque también hay que aceptar que no nos podemos encontrar en todo. No. De hecho es así, no nos vamos a encontrar en todo, pero precisamente en ese proceso de no encontrarme en todo con el otro está el enriquecimiento. El enriquecimiento en la medida en la que yo decido abrir mi corazón, que es el primer paso, tomar la decisión, que fue lo que pasó conmigo, es tomar la decisión de empezar a hacer un proceso personal en cuanto a qué, en cuanto a una mejor escucha y darme la oportunidad de escuchar sin justificarme, porque normalmente en vez de escuchar yo estoy todo el tiempo justificándome, ¿sí? Y tratando de dar explicaciones a las cosas que suceden. Muchas veces por algo tenemos 2 orejas y una boca, porque muchas veces tenemos que callar para poder escuchar lo que el otro nos diga, y eso puede que nos duela y puede que el otro probablemente esté en lo cierto, pero necesito poder hacer un alto y decir, bueno, te escucho, ¿sí? Ese es como el primer paso, el de la comunicación. Luego, conjuntamente,
el tema de la creatividad, o sea, cómo juntos podemos construir una solución de esta situación. Porque normalmente digo, bueno, ya, es así como yo lo digo, punto y se acabó. Entonces, es como un iceberg. Me quedo en la posición y la palabra posición tiene que ver con aquello que se ancla, que no se mueve. Entonces, si yo digo, esta es mi posición, de ahí no salgo. ¿Sí me explico? Ahí me quedé y de ahí no salí. Pero si yo voy a ese iceberg, ustedes saben que el iceberg lo que se ve es la punta, pero el grueso del iceberg está de ahí para abajo. Y en la teoría del conflicto, evocando un poco la teoría del conflicto de Harvard, estos autores, Roger Fisher y William Ury, hablan que es necesario indagar un poco sobre lo que hay abajo del conflicto, ¿sí? Sobre esa posición. En la posición yo estoy quieto, hay un conflicto aparente, pero cuando yo voy bajando y voy viendo las necesidades y los valores míos y los del otro, yo digo, puedo escucharlo, pero aún no puedo negociar porque sobre valores es bien difícil negociar. Pero si yo aún voy un poco más profundo y trato de buscar qué nos interesa a ambos y empiezo a negociar sobre lo que nos interesa a ambos. Y si para mí con mi pareja lo que me interesa es poderme comunicar, poder resolver una situación de un presupuesto, poder resolver una situación de mis hijos, poder resolver una situación, ya no va tanto en lo que yo diga o lo que el otro diga, porque puede que sea que lo que el otro diga aporte a la solución de lo que nos interesa a ambos. Solo que nosotros tratamos de resolver conflictos basados en posiciones y en una posición jamás vamos a resolver conflictos. Y por eso el alto índice de divorcios, porque en una posición jamás voy a poder resolver conflictos. Pero si yo voy bajando y voy entendiendo las necesidades del otro y voy viendo que hay valores, pero que también hay intereses que son comunes en ambos, yo puedo trabajar sobre un esquema gana-gana. Y es lo que mantiene el proceso del conflicto. Yo me he quedado aterrada de ver estos adolescentes, como les digo, con unos conflictos bárbaros que al final cuando, digamos, es como una cebolla. Tú tienes la cebolla y ella viene en capas. Pero cuando tú le empiezas a quitar las capas, y esas capas se llaman posiciones, entonces le quitas la capa más dura, vas entrando a la de los intereses, luego de ahí vas pasando a las necesidades, perdón, luego de ahí vas pasando a lo de los intereses, te encuentras con que no hay un conflicto real, sino como una situación que se mantiene en posiciones y en orgullos que al final terminan en situaciones que finalmente las personas decidimos no negociar. Que si todos los conflictos son mediables y negociables, no todos lo son. Pero la idea es que estas habilidades nos ayuden a que día a día podamos propender por generar esos espacios para poder negociar, porque al final esa misma situación que yo llevo hoy con mi pareja, de la cual me divorcié, no es que no la vaya a llevar a la otra relación, yo voy con mi equipaje para donde vaya, ¿sí? O sea, lo resolviste o no lo resolviste, te mudaste de casa, pero allá igual lo pones en juego. Entonces, es algo de lo que yo siempre trato como de poner a reflexionar a la gente que llega a mi consulta privada y me dice, pero mira, es que me quiero divorciar por esto, por esto y por esto y por esto. Y antes de llegar a tomar una decisión, ya cuando digamos que trasciende los límites, que es algo obviamente que uno no lo contempla, ¿verdad? Pero cuando es algo del día a día que te dicen, no me soporto, no me soporto, y es porque hay algo allí que está trancado, que no he podido resolver, y logras ayudar a esa persona a identificarlo y logras ayudar a que esa persona pueda abrir esos espacios maravillosos. El ejemplo de los adolescentes es el ejemplo perfecto para poder aprender de estas circunstancias. O sea que de alguna manera nos estamos encontrando con la posibilidad, pero la posibilidad desde la plasticidad mental. O sea, la plasticidad mental termina siendo la posición que convoca a que vamos a, como la plastilina, vamos a crear con esto. O sea, pues si yo traigo mi muñeco hecho de plastilina, no lo vamos a poder. Nos tenemos que traer la plastilina para poder armarla y crear lo que va a ser de los dos. Va a ser Así de, es. no es tú, el tuyo y el mío. Aquí traemos ambos un material y con ese material entonces estamos de alguna manera creando. Así es. El tuyo y el mío es una posición muy centrada en mí, ¿sí? Una posición centrada en mí que cuando entra una relación de pareja,
pues se rompe. Pero si se rompe, porque puede romperse, porque puede pasar, porque todos pasamos por crisis, porque todos pasamos por circunstancias, o sea, esos pedazos se puedan rearmar, se puedan recoger, se puedan sostener, ¿sí? Sobre esa base, ¿verdad? En donde yo empiezo a rearmar conjuntamente si yo estoy dispuesto, ojo, siempre lo he dicho, y si la otra persona está dispuesta. Claro que sí, y eso me recuerda a esa técnica japonesa de pegar la porcelana y pegarla con oro, con platino. Es decir, es la oportunidad de juntar las piezas y armarlas, pero armarlas para otra nueva pieza de arte. Así que, de alguna manera, yo pienso que aquello que había estado en pausa en muchas relaciones empieza a estallar. Por ejemplo, Sí. este chico que decía, es que no me aguanto a mi papá. Habían estado en pausa, o los que se quieren divorciar, o los que no se soportan, o sea, que todo aquello que está en pausa, que nos hablabas esa parte de abajo del iceberg, y de Sí. pronto la parte de lo que nos hablabas de la teoría de Harvard, era eso, poder decir, todo eso ha estado ahí, simplemente es que lo he tenido en pausa, no lo he querido ver, me he enfocado en otra cosa, y de alguna manera entonces no ha habido la necesidad de contemplarlo, pero cuando ya el momento me convoca, porque es días, son horas, son minutos, son semanas, son meses, y esto se da entonces, y si no ha habido un espacio, entonces de alguna manera se van a encontrar otras formas de comunicarse, que es lo que hemos estado en con la violencia doméstica. Entonces, vamos abriendo micrófonos para aquellos que quieran hacer una pregunta, la pueden hacer o pueden escribirnoslas en el chat, si alguien pueden levantar la manito, que por ahí está la manito para levantarla, y vamos compartiendo algunas de las preguntas que tenemos con este tema que realmente termina siendo súper fascinante porque los conflictos, la falta de resolución de conflictos en el mundo ha creado guerras, ha creado distanciamientos, ha creado condiciones políticas, ha creado tantas cosas, así mismo como la posibilidad también de reconstruirnos como sociedad. Así que yo creo que hay que abrir un nuevo diálogo para poder reconstruir nuestras relaciones y creo que es una de las enseñanzas y de las invitaciones que nos deja esta cuarentena a todos, absolutamente todos, de poder decir, no es el tiempo ya de posponer, no es el tiempo de meter debajo de la No. alfombra problemas, No, ya no. el tiempo, porque si no, nunca los vamos a solucionar y realmente vamos a llegar a situaciones donde vamos a estar utilizando otras formas. Así que abrimos las preguntas, veamos si en el chat tenemos algunas de las preguntas que nos quieran hacer. Si tienen mucha pena de hacerlas, nos las pueden escribir en privado, pero es súper importante que podamos conversar sobre esto. Y por ahí me comentabas también de este libro de los sombreros, con el tema de la creatividad, que me parece fascinante porque el tema de la creatividad, entre más uno lo trabaje, más disposición tiene uno a manejar el conflicto. Así Porque, es. ¿qué nos permite? Bueno, esa teoría de los 6 sombreros de colores para pensar es la teoría del pensamiento lateral de Edward de Bono. Él dice que nosotros necesitamos usar esos dos hemisferios para, desde diferentes situaciones, poder ponernos diferentes sombreros en momentos distintos. Él dice que hay un sombrero rojo, que es el sombrero de las emociones, que es necesario usarlo cuando inician los conflictos. O sea, es necesario, a veces la gente le tiene miedo o evita. Yo prefiero evitar el conflicto, yo prefiero, no quiero verlo. No, hay veces que es necesario que salga, porque detrás de esa emoción está el verdadero conflicto, ¿sí? Detrás de ese sentimiento de no te quiero ver, no quiero hablarte, de pronto hay dolor, de pronto hay rabia, de pronto hay situaciones no resueltas. Y digamos que en psicología y en la parte terapéutica, el tiempo cronológico es distinto al tiempo emocional. El tiempo cronológico han podido pasar 20 años, que si yo no he resuelto algo y hay alguna situación X, una gotica de agua que cayó al lado del aire acondicionado que estaba en el estudio, me desató y la reacción es bárbara. Y uno dice, pero si nada más fue la gotica que cayó al aire acondicionado que estaba en el estudio, ¿qué pasó? Pues esa gotica fue la que rebosó la copa, que le prendió lo no resuelto, lo puesto debajo de la alfombra hace muchos años. Y que en un confinamiento
se destapa mucho más rápido, porque estoy ahí en el día a día. Cuando no estoy confinado socialmente, voy a mi trabajo, voy y atiendo gente, voy y me distraigo en el escenario social. Pero acá no. Acá yo tengo que enfrentar esa situación en el uno a uno y esa gasa que puse durante años en mi herida, que estaba tapada y que está de pronto un poquito llena de pus por debajo, empieza a salir. Y ese sombrero rojo es necesario ponérselo, si es necesario. Pero también es importante ponerse es necesario ponerse el sombrero blanco, el sombrero de los datos, bueno, qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuándo, dónde, cómo, sí, estadísticas, números, fechas, para poder partir a un proceso de solución. Si yo tengo claridad, que fue lo que pasó en ese caso que les conté en la cámara, si yo tengo claridad de datos, yo puedo de ahí partir a un proceso de solución. Y es ahí cuando me pongo el sombrero verde, el sombrero de la creatividad pura, y entonces empiezo a hacer un brainstorming o una lluvia de ideas de posibles alternativas, aunque sean las más locas, pero de ahí puede salir lo mejor. Y yo lo he experimentado aquí en la casa, lo he experimentado con estos pelados en el colegio, y en términos generales lo he experimentado, y me doy cuenta que son cosas sobre las cuales uno no había pensado, porque estaba como posicionado en una sola forma de pensar, en un solo esquema. Y bueno, de ahí parte que cuando empieza ese brainstorming, de pronto puede echar para atrás el conflicto. ¿Por qué no? Puede echar para atrás. Pero ese echar para atrás me lleva a ponerme el sombrero amarillo, el sombrero del optimismo y decir, no, hombre, vamos para adelante. Si hemos logrado esto hasta aquí, vamos a seguir adelante, aunque no me guste, pero vamos a mirarlo, ¿sí? Pero también me puedo poner el sombrero de las objeciones y decir, sí, estoy de acuerdo con esos datos, estoy de acuerdo con todo lo que me dices, pero, y ahí pueden surgir alternativas que antes no había visto. Y finalmente, el sombrero azul, ese sombrero integrador que coge todas las ideas de todo lo que me puse anteriormente, con preguntas, con formas de preguntar en momentos precisos, que es el que me permite integrar y establecer el acuerdo que voy a llevar a cabo y poderle hacer un seguimiento. Lo que tú eh, planeas y no le haces seguimiento, pues desaparece. Es necesario hacer seguimiento de aquellas cosas para poder, a esos acuerdos a los que llegué, que se puedan hacer, que se puedan ejecutar, que podamos avanzar. ¿Qué cuesta? Cuesta. ¿Que genera dificultades? Sí. Pero en la crisis y en el caos empieza una nueva etapa de mi vida y de eso se trata la vida. Entonces, Y es fascinante. Y yo pienso que esta noche todos están invitados a abrir la conversación con sus parejas, con sus hijos, con sus familias acerca de los sombreros de colores, porque yo pienso que en la medida en que uno traiga estos conceptos a la casa, al diálogo, aprendamos más sobre este tema de los sombreros de colores, cuándo los podemos usar, empecemos por identificar nuestras emociones, etiquetearlas, que a veces las personas no saben, yo no sé ni qué es lo que me pasa, es que como una rabia, como una cosa, como, entonces a veces no sabemos ni identificar nuestras propias emociones, entonces, pudiéramos decir una noche de sombrero rojo, hoy vamos a aprender todo sobre el sombrero rojo, otra va a ser la noche del sombrero amarillo, y por ahí ya uno va introduciendo esos temitas esos elementos a la casa y esa conversación para cuando ya uno vaya a una situación real, porque a veces no tenemos que esperar a tener un conflicto para aprender las herramientas del conflicto, cuando ya los tengamos podamos decirle a los niños, ¿qué te parece si usamos el sombrero rojo y en este momento identificamos lo que tú estás sintiendo? ¿Te acuerdas del sombrero rojo? Entonces ya esa ahí, ya está, y la podemos utilizar. Entonces, ir construyendo eso, ir desarrollando esas habilidades que nos permitan de alguna manera decir qué es lo que en mi casa, en mi familia, vamos a estar conversando, y está claro que si no le damos tiempo al bienestar, por favor, centrémonos en la enfermedad, o sea, en eso estamos súper claros, y esto es una de las cosas que más conversamos en el Club de Bienestar siempre, o sea, cada invitado que tenemos, cada especialista que tenemos, y por supuesto aprovechamos las gracias para darle las gracias a la doctora Patricia Malavé de poder poder traer elementos que nos permitan una luz, y en esas luces vamos creando cadenas de bienestar y por supuesto un círculo que tiene un impacto infinito, porque cuando hablabas de estos exalumnos, pensemos dónde están ellos trabajando, qué rico que están trayendo todo este tema de mediación, no importa en qué están trabajando, si son abogados, si son amas de casa, o sea, todos estos chicos exalumnos con los que se ha hecho un trabajo, y yo pienso que el premio y el reconocimiento que ustedes tuvieron con todo esto
estas cosas lindas que pasó el año pasado, que ojalá nos pudiera contar un poquito más, termina siendo como un sí y una confirmación de que todos esos elementos son súper importantes. Y Así muchas veces es. cuando las escuelas o los colegios, o aquí mismo nos pasa que le decimos a la gente, cuéntenos qué temas les gusta, qué temas quieren. El tema de mediación de conflictos no es un tema que la gente pide, entonces pídalo, regálele un libro al Día de la Madre que sea de mediación de conflictos, traiga el tema a la conversación, enséñele a sus hijos esta palabra, porque realmente el tema de conflictos y de mediación nos permite hacer que el bienestar sea un círculo. Y definitivamente el conflicto sin el tema de la reconciliación es imposible. Es imposible. Si no hay una reconciliación conmigo mismo en estos tiempos, si no hay una paz anterior, si yo no hago paz con mi pasado y no busco mi paz interior, no voy a encontrar una paz posterior. Es definitivamente necesario. Yo primero tengo que reconciliarme conmigo en ese espacio personal, tengo que validar mis sentimientos, reconocer ese espacio. Mi hijo Juan Felipe hace un ejercicio con el termómetro de las emociones. Y es muy chistoso porque entre todos construimos el termómetro de diferentes colores. Él compró nos llevó, nos dijo, vamos, compremos la madera, compremos las témperas de colores y fue poniéndole color a cada emoción. Y ustedes no se imaginan lo beneficioso que ha sido porque lo puso en la cocina y cada día se levanta y me dice, hoy reconozco que estoy frustrado. Y estoy frustrado porque estoy encerrado, porque no puedo salir a jugar fútbol, que es mi pasión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces preguntamos acá abajo en el edificio y en el segundo piso hay un parqueadero donde no transita nadie. Entonces nos dieron la posibilidad de que pudiéramos jugar de 5:30 a 6:30 todos los días fútbol con él y poder hacer algo de ejercicio y ha sido muy beneficioso. Pero ¿de dónde partió eso? De un proceso personal de reconocimiento de emociones, de reconocimiento que se sentía frustrado, porque normalmente, ¿qué hubiera pasado? Tira la puerta, grita, dice no me aguanto esto, pero cuando tú invitas a tu hijo, invitas a tu pareja a sentir o a comunicarle, hoy me siento triste. Eso está bien sentirse triste, que la tristeza es una emoción que forma parte de la vida. Hoy me siento cansado, hoy me siento aburrido, hoy me siento rabioso, hoy me siento furioso, pero cuando tú lo comunicas, liberas esa serotonina y tu cerebro empieza a darle rienda suelta a los sombreros de colores y entonces esa emoción es liberada y yo puedo empezar a analizar las cosas con el sombrero blanco y a mirarlas con el de las objeciones y eso me va dando herramientas para resolver las cosas. Que si en mi vida hay conflictos, sí, los hay, pero es una forma bonita de poderlo aplicar. Lo que mis actos acallan mis palabras, lo que tú decías ahorita. Entonces, si con mis actos yo doy ese ejemplo, mis palabras tienen sentido cuando yo las aplique, pero de lo contrario, son mis actos los que van a arrastrar. Claro, y definitivamente ese proceso de elaborar y de poder identificar las palabras con las que vamos construyendo nos permite de alguna forma cambiar el discurso que nos habita, porque todos estamos habitados por el discurso de los demás, el discurso que nos constituyó, el discurso social, el discurso de un país, o sea, todos tenemos diferentes elementos que nos hacen constituir el discurso, pero de alguna forma lo vamos construyendo, lo vamos elaborando y eso hace que definitivamente se confirme que de la misma forma que la palabra enferma, la palabra sana. Así Entonces, es. se confirma, se reafirma y que realmente nos permite identificar nuevas cogniciones, nos permite Sí. identificar nuevas frases con las que nos podemos identificar. Y me encanta que hayas compartido esto, lo del termómetro, porque muchas veces es necesario ofrecerle a los niños estas herramientas que les permita a ellos poder decir, es que esto es lo que estoy sintiendo. Y la palabra embrace en inglés, que la traducción, y ayúdame con esto, muchas veces se traduce como abrazar, pero es un abrazar de poder recibir. Uh -huh.
casar de afecto, como de poder recibirla. Hay otra palabra que tú utilices, mediación para embrace. Contener, como recibir. Esa contención es parte de las estrategias que quería terminar de compartirles. Es muy importante en, digamos, como estrategias prácticas para resolver conflictos, es estar ahí, tener disponibilidad, estar ahí en los peores momentos, conteniéndoles emocionalmente en los momentos más propicios o de mayor necesidad. Hay una investigación de Álvaro Sierra Londoño del año 98 del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana, que habla sobre educación para la afectividad, que dice eso, que es necesario esa contención, esa disponibilidad para poder dar ese ejemplo y que las personas luego puedan reproducirlo. En la comunicación es importante abrirla teniendo en cuenta 3 premisas. ¿Qué le sucede a mi hijo o a mi esposo o a mi esposa hoy para que tenga esa reacción? Porque normalmente yo entro en el juego reactivo, ¿sí? Pero cuando yo hago un alto y digo qué le sucede a mi hijo, qué le sucede a mi esposo o a mi esposa, o a mi hermano o a mi hermana para que tenga esa reacción, yo llego y le pregunto, óyeme, te siento molesto, te siento molesta, ¿te pasa algo? ¡Pum! Tumbo la defensa y comienza y se abre la comunicación. ¿Qué quiero comunicarle yo? Probablemente necesito escucharlo para después, cuando ya baje la emocionalidad, que se quite el sombrero rojo y ya se pueda poner el blanco, puedo decirle lo que quiero comunicarle. Y finalmente, ¿cómo puedo hacerle llegar mi mensaje de forma diferente? Muchas veces yo quiero llegarle de forma igual, es muy diferente cuando tú le dices a un hijo, es que tú eres un desordenado, ya ahí lo estás juzgando, ya ahí lo estás rotulando, a cuando le dices, hijo, ese desorden que hay en tu cuarto, es importante que lo puedas recoger y que tu cuarto pueda estar más ordenado. Es diferente, porque ahí no lo estoy rotulando con respecto a que él es un desordenado, ¿sí? Y le estoy instaurando en su inconsciente que es un desordenado y que no va a tener oportunidad de cambiar. Mientras que si yo le digo, no me gusta esa actitud desordenada, ve y recoge el desorden que hay en el cuarto. Y empiezas a ver tú un cambio. Yo lo he visto en Juan Felipe. Juan Felipe es súper acelerado y Juanfe es de los que va dejando cosas tiradas, pero no porque él no las quiera recoger, sino que es súper acelerado. Entonces, yo he hecho un trabajo junto con mi esposo, con él, y le hemos dicho, hijo, apenas te levantes, arregla tu cama y lo primero que vas a hacer es llevar tu ropa sucia a la caneca. Y me he sorprendido en estos días de confinamiento. Como llega y me dice, mami, mira, el cuarto está ordenado. Obviamente uno ve que hay momentos donde deja cosas tiradas, y obviamente, pero creo que es un proceso de aprendizaje en el que también es parte de la recomendación, es el tener paciencia, ¿sí? Es el tener paciencia, que muchas veces ese es el límite, como dice uno aquí en la costa, pitica corta, donde tengo la mechita corta, donde tengo ya mi límite, la gotica que rebosó la copa, y normalmente yo trato de decir las cosas cuando ya estoy en ese punto. Yo necesito esperar y necesito bajar un poco para poderlas decir, porque si no se convierte en un ciclo constante de conflicto. La otra recomendación también está basada en eso, en mantener la calma, en tratar de buscar esos espacios para identificar, planificar un horario semanal, una serie de rutinas donde haya espacio para uno mismo, para el trabajo, para la familia, para los amigos. Yo la verdad le he contado a todo el mundo lo que nosotras, amigas del colegio, hicimos, y tengo que darle el crédito aquí a estas dos señoritas, a Nilsi y a Zuli, porque nos propusieron hacer, nosotras somos amigas desde que estábamos muy chiquitas, y nos propusieron hacer un encuentro de exalumnas, de amigas del colegio, y fue una cosa maravillosa, que yo he tratado de propiciarla con mi familia, he tratado de propiciarla aún en los cumpleaños de la gente del trabajo, porque fue un espacio donde tú tuviste la posibilidad de disfrutar con esas personas con las que tienes un vínculo afectivo, y eso es bienestar, ¿sí? Entonces, ese tipo de herramientas, el karaoke que tu hijo te propone, la luz de miniteca que el hijo te saca y te apaga todas las luces y empieza a cantar y baila con el perro, la zumba que es necesario hacer, el partido de fútbol,
los tiempos de película con crispeta, los tiempos de dormir, el tiempo de ocio, el tiempo de no hacer nada. Hay que buscar espacios para buscar ese bienestar y ese balance que me permita también estar en disposición de resolver. Porque cuando estoy hasta aquí, no voy a tener disposición de resolver, voy a tener disposición de explotar. Y con esa frase de la disposición de explotar, saltamos a la disposición de amar. Entonces, realmente es poder decir en cuál equipo quiero yo jugar, ¿no? A propósito del fútbol, están todos invitados, por favor, al Mundial donde este chico va a estar, insisto, sigo con mi campaña. A propósito del fútbol, uno tiene que escoger la camiseta. Y la camiseta de la conciencia nos indica de que hay una camiseta donde se explota y la podemos, oye, me andar con la camiseta puesta, como cuando uno hizo, ese jugador tenía la camiseta puesta, jugó, hizo pase, metió gol, defensa, no sé qué, corrió la mitad del campo. O sea, la disposición de estar uno en función de explotar o la disposición de amar. O sea, amar es una decisión. Así es, una decisión. Así claro. es. Es una disposición y hace parte de la resolución. Tenemos una pregunta acá. Claro que sí. ¿La quiere hacer en vivo? ¿La quiere escribir? ¿Sí? ¿Le escuchamos la pregunta? ¿O el comentario? No sé. Y es alguien que tiene... Creo que está intentando hablar, pero tiene como la comunicación cortada. Okay, no, que si no, no las puede escribir. Si le está teniendo problemas con el audio, no las puede escribir. Mientras comentamos eso, de tener la disposición de la camiseta de la conciencia, de poder estar conscientes de lo que escogemos día a día. Y por supuesto hay opciones como la violencia, hay opciones como el divorcio, a propósito de los índices de divorcio en esta cuarentena. Entonces, hay muchas opciones y la conciencia nos permite escoger. A ver, esta persona que levantó la mano nuevamente, ¿ya tiene audio para que nos haga su pregunta? ¿Le escuchamos? Ya tiene audio, ya le podemos escuchar. Hola, chicas, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es, Ayer? ¿Quién es? ¡Ay! Armentita, qué gusto. Hola, hola. No, yo solo quería hacer un comentario chiquitico, porque es que a veces las veo, a veces no las veo, ustedes nunca me ven. Pero bueno, escuché a Patricia todo lo que dijo y lo que has dicho tú y me parece estupendo. No, yo solo quería hacer un comentario final y es que tú hablabas sobre la plasticidad cerebral. Es que cada una de las acciones que se realizan en familia, si siempre nos están llevando a mantenerte en algún conflicto eterno, termina generándose en el cerebro todo un aprendizaje que nos está indicando que la vida es un conflicto y que hay que resolverlo con conflicto, a las bravas, sin dialogar, sin escucharnos. Y eso va quedando en la vida de las personas y lo acompañará y formará parte de esa maleta grande de la que habla Patricia y de la que más adelante no le va a permitir organizar nada en su vida, ni afianzar nada con nadie, ni con su pareja, ni con sus hijos, ni con sus compañeros de trabajo, porque es toda un aprendizaje que su cerebro fue diseñando y fue guardando como normal, como natural. Muchísimas gracias. Carmencita, mil gracias. Carla Lizano, la próxima semana porque ella es especialista en estrategias de aprendizaje, así que ya tuvieron ahí una saboreadita de lo que vamos a estar conversando para aquellos padres que están así teniendo como conflictos con el tema de las tareas. La licenciada Carmen Alicia Restrepo Rosado nos va a estar acompañando y contándonos más de todas esas cosas lindas que ella a través de los años ha aprendido en todo el trabajo de educación. Muchísimas gracias por ese comentario. No sé si tenemos... Muchísimas gracias. Ay, sí, claro que sí. Así que bueno,
Nuevamente darle las gracias a la doctora Patricia María Malavet Álvarez por esta oportunidad, por abrir este diálogo. La verdad es que nos encanta traer esta conversación virtual y la vamos a seguir haciendo, la vamos a seguir abriendo, porque resolver lo que tenemos adentro nos permite construir una afuera diferente. Entonces, de esa medida en la que nuestras palabras de bienestar nos habiten, vamos a hacer construcciones diferentes de amor. Así que nuevamente, gracias a todos. Si quieren seguir participando en las sesiones del Club de Bienestar, por favor en el chat déjennos su email para que les notifiquemos de la próxima sesión, de las sesiones. También va a estar la doctora Mejide Majul, una neuróloga con una trayectoria espectacular con el tema del estrés, también nos va a estar acompañando próximamente, así que bueno, sigan por favor en las redes también como Círculos de Bienestar, y a la doctora Patricia Malavet, ¿dónde la podemos seguir en contacto con ella? Bueno, a través de mi correo electrónico, a través de mi Facebook también, puedo dejar los datos para poder seguir contactándonos. Y bueno, no quiero irme sin antes decir que todo esto ha sido un producto de varios factores, pero digamos el factor espiritual ha sido fundamental en todo este proceso. Nosotros siempre hemos estado alrededor de un Dios castigador, de un Dios como que siempre está ahí, que tengo que hacer algo porque me toca o porque sí. Pero yo he redescubierto en mi vida que todo este proceso tiene que ser traducido a mis acciones y a mi testimonio. Y como producto de eso, también tomé la decisión de poder darme esos espacios donde pudiera recargarme en ese escenario y traducirlo en un proceso teoterápico, una terapia del amor de Dios en la vida de los seres humanos. Y creo profundamente en eso, soy un testimonio de eso. Y creo que eso nos puede llevar a que nuestros conflictos en familia, cuando damos esa dimensión espiritual a nuestra familia, el testimonio de vida en nuestras familias es completamente diferente. Yo soy testimonio de eso en mi vida y en mi familia y soy fiel defensora de eso. He sido una persona que ha sido esforzada, que ha sido valiente, que he trabajado a pesar de la adversidad y que como producto de eso no me puedo quedar callada, sino que necesito compartírselo a otros, que es posible a pesar de la adversidad. Así que gracias por ese deseo de que seamos instrumentos, seamos semillas y que aquello que nos ha alimentado a nivel espiritual sea también luz y noticia para otros, para que también los fortalezca, también los alimente. Y muchísimas gracias nuevamente por todas las cosas lindas, por todo ese proceso, lo que uno trabaja con los chicos. Seguramente la doctora lo puede confirmar, lo puede corroborar, es una inversión. Yo en coaching siempre decimos en qué inviertes porque es una elección. Entonces, esa inversión en bienestar termina teniendo dividendos que realmente impactan la vida de muchos. Nuevamente, muchas gracias por haber participado en el de bienestar. Los invitamos a que sean luz, sean amor para otros y que la palabra bienestar solamente habite en su vida, sino que la tengan tatuada en cada acto y en cada palabra que ustedes entregan. Muchísimas gracias a todos y déjenos sus correos electrónicos, sus emails si están interesados en seguir o nos siguen en redes sociales en Facebook. Un abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad a ustedes y al Círculo de Bienestar. Gracias por escucharme y bueno, y que sea un proceso de transformación de sus vidas este tiempo de cuarentena. Claro que sí. Gracias a ustedes.